Ajá, pues porque el Once Caldas de Manizales consiguió un triunfazo en la ida de estos cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Venció 2-0 a Independiente del Valle allá en Ecuador. Pero antes de hablar del cotejo, debo felicitar a los casi o más de 5.000 hinchas del Blanco Blanco que llegaron allá hasta el estadio porque había que llegar. Es cierto que algunos llegaron en avión, quizá otros ya estaban dando vueltas por ahí, pero la gran mayoría llegaron en medio de una procesión. Estaba leyendo historias de gente que agarró bus 22 horas hasta Ipiales, luego de ahí en adelante ellos pensaban subirse a otro bus que los llevara hasta Quito, pero oh sorpresa, resulta que en Ecuador hay un paro camionero y por lo tanto pues las vías cerradas, todo problema. Entonces, ¿cómo iban a llegar? De dos maneras, o subidos ahí en alguna camioneta o caminando, y muchos llegaron caminando. Fue como una auténtica procesión para llegar allá hasta Quito, para que se den cuenta el cariño que hay por el Blanco Blanco de Manizales de parte de sus hinchas. No es cuento, no es invento, no es moda, es una historia, es una tradición, es una obsesión la que tienen los hinchas del Blanco Blanco de Manizales, que llegaron incluso caminando desde la frontera entre Ecuador y Colombia hasta Quito. Oh, que no es cerquita, porque luego que pasas Ipiales y llegas a Imbabura, toda esa vaina por ahí, tocaba caminar bastante para llegar hasta Quito. No es que todos llegaron caminando, pero una gran mayoría llegó caminando a Quito. Eso es de reconocer, porque se sabe que en Ecuador en este momento la situación no está tan sencilla por el paro camionero, pero para reconocerle eso a los hinchas del Blanco Blanco de Manizales. Y el equipo se motivó con eso, porque estaba mirando que el plantel observó los videos de esa gente haciendo esa procesión para llegar a Quito, como que el plantel se recontramotivó. Entonces imagínense esta comunión que hay entre hinchas y equipo. Hermoso, hermoso. Por donde se le mire, hermoso y conmovedor. Yo estaba mirando eso y yo decía, qué bacano, hermano. Qué chimba de verdad, qué chimba. Y luego en el partido tenía que responder el Once Caldas y respondió. Porque Independiente del Valle, el local, y tenía que proponer y tenía que ir, pero más allá de un tirito de Casares en el primer tiempo, no generó demasiado el equipo ecuatoriano, carente de ideas, carente de iniciativa, o quizás sí tenía la iniciativa, pero es que no se le cayó una idea del bolsillo. Este cuadro de Rabanal, que sí, muy buenas estadísticas, pero en torneos internacionales, yo lo que lo he visto, tanto en la Copa Libertadores como hasta ahora en la Sudamericana, ha dejado mucho que desear. Me acuerdo en la Copa Libertadores que le iba ganando a River, tanto en Ecuador como en Argentina, y luego le voltearon los partidos, terminó cayendo por eso a la Copa Sudamericana. Y en la Copa Sudamericana, ¿cómo se le complicó esa llave contra Mushuk Runa, contra su equipo compatriota? Y llegó aquí casi que por el poder del amor, y en ese primer tiempo contra Once Caldas estaba dando pena y risa, y es que no tenía mayor gesto creativo desde lo futbolístico, y el Once Caldas estaba ahí, aguantando, soportando los embates, que no eran muchos, del equipo ecuatoriano, pero ahí estaba aguantando el Once Caldas, esperando su oportunidad, y encontró en Cuesta a su hacedor de un gran pase, de un gran cambio de frente, que a quién le cayó, a Dairo Moreno. Dairo Moreno, qué maravilla. Y qué golazo que hizo Dairo Moreno. Porque es que no es que dio un pase a la red, no. Un pepazo. ¿Cómo es que la cambió? Una volea entre volea interno. Un golazo. Hermoso gesto técnico de Dairo Moreno. El cambio de frente es precioso. Pero la definición de Dairo Moreno. Tengamos en cuenta que hace unos días, bueno, creo que ayer, creo que fue ayer o antier, que cumplió los 40 años. Feliz cumpleaños, Dairo Moreno. Pero es que está mejor que los vinos, Dairo Moreno. ¡Qué golazo que hizo! Este es un momento para cobrar también. Porque yo recuerdo cuando Néstor Lorenzo, contra su voluntad, porque todo apunta que fue contra su voluntad, porque no le cae bien Dairo Moreno de ninguna manera, lo convocó a la selección Colombia. Y entonces muchos personajillos por ahí, moralistas por ahí, salieron a decir, pero ¿cómo van a llevar a Dairo Moreno a la selección? Es un mal ejemplo para la juventud, para los niños. ¿Qué le digo yo a mi sobrino? ¿Qué le digo yo a mis hijos? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo como pensando, poco en mojigatos. Sí, es que lo que importa es lo que haga en la cancha. Y aparte, a mí se me hace que Dairo Moreno ha vendido como este relato, esta historia de farrero. No es que a él no le guste la farra, eso se sabe, le gusta el traguito y toda la vaina. Pero más allá de eso, cuando vienen partidos importantes, no es que Dairo Moreno se la pega un día antes del partido, no. O sea, él también tiene sus límites y llega y mide las cosas conforme se vayan dando.
Es que ahorita Dairo sale, se la pega y no llega a los entrenamientos. No, no, no. Eso es consensuado y eso es pensado. Pero de una vez salieron por ahí los moralistas a decir que no, que cómo iba a ser posible, que cómo iba a convocar a ese viejo. Si es que ese viejo, como llegan y le dicen, tiene todo el mérito del mundo. Goleador de la Copa Sudamericana, goleador del Once Caldas. Y aparte goleador en un torneo que no es que Colombia lo gane a todo rato, porque es que pareciera que la Copa Sudamericana como que vale menos que la Copa Colombia ahora. La Copa Sudamericana no la ha ganado sino Independiente Santa Fe en este país, nadie más la ha ganado. Es que llegan y hablan así, como, ah, no, pero es que es goleador en el torneo. ¿En el torneo? ¿Para qué? ¿Para qué? Claro, porque aquí todo el mundo la ganó. O sea, que aquí hablan con un desdén, con un desprecio de la Copa Sudamericana, como si, claro, Millonarios tuviera unas 4, Nacional unas 5, Junior unas 3. Viejo, nada. ¿Y hace cuánto que un equipo colombiano no llega a una final? No te digo campeón. Que no llega a una final. Desde el 2018, cuando el Yuyu de Barranquilla, con Lucho Díaz, con Harlan, con Teófilo, llegó a la gran final contra el Atlético Paranaense. Por lo que no es que llegamos todos los días lejos en estos torneos. En la Libertadores menos, pero en la Sudamericana tampoco es que, siempre estuviéramos ahí luchando, batallando, ¿no? Pero sí me acuerdo cuando convocaron a Dairo. Ah, no, pero es que él está de goleador en eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Ah, no, sí. Porque aquí espectaculares, ¿no? Cuando el tipo se lo merece, el tipo ha luchado y ustedes vieron cómo definió en el 1-0. Ah, no, no, un animal. Es que incluso me sorprende todavía cómo es que llega y define así, porque es que no es un juvenil, pero parece un juvenil. Y tiene fuego sagrado de juvenil, qué golazo que hizo Dairo Moreno. Y si antes del 1-0, Independiente del Valle no tenía ideas, después del 1-0 se acabó lo que se daba. El equipo ecuatoriano como que sintió el cimbronazo, sintió el guadañazo y no podía generarle nada al cuadro colombiano. Eran como unas escapadas de Spinelli, el facha Spinelli, este rubio argentino y no mucho más. De pronto un desborde por la banda centro y nada, no pasaba nada con Independiente del Valle. Yo decía, ¿pero qué fue lo que le sucedió a este equipo? Ya en la transmisión estaban dando algunas luces. Este hecho Álvarez, el ecuatoriano, estaba diciendo que Patrick Mercado, una de las figuras del Independiente del Valle, no pudo jugar este partido. Yo decía, ¿será que está lesionado? ¿Será que está sancionado? No. Resulta que Patrick Mercado está negociando su pase posiblemente al Sporting Braga de Portugal. Entonces le dieron permiso para hacer esas negociaciones y entonces básicamente dejó al equipo votado y también el equipo muy ingenuo. Da un permiso ahí que yo me pongo a pensar, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así que un partido fundamental de Copa Sudamericana? Pero no, es que es su futuro, es que quiere ir a Europa, es que está por encima. Yo siempre he dicho, el club tiene que estar por encima de cualquier jugador. Y aquí Independiente del Valle pues está priorizando el tema económico, el tema de una posible transferencia. Entonces, no, cuidado, no vaya a ser que se rompa, no vaya a ser... No, una tontada total, pero pues así lo quisieron jugar y pues ni modo, el Once Caldas de Manizales aprovechó lo que se estaba dando. Y vaya si lo aprovechó porque Independiente del Valle entró en un periodo de caos. Y ese periodo de caos no solo comprendió el golazo de Dairo Moreno, sino que también comprendió el hecho de que Mateo Carabajal enloqueció, fue arriba, totalmente armado y le metió un codazo a Jace de Riquet y teníamos una escena de Requiem por un sueño cuando le rajaron el brazo un poco de sangre, teníamos no sé la sustancia ahí porque empezó a salir un poco de sangre a Jace de Riquet y no le quedó de otra al árbitro que expulsar a Mateo Carabajal y yo dije, listo, ahí se le acomodó aún más el partido al Once Caldas. Y si antes del gol no tenía ideas Independiente del Valle, después del gol menos ideas, pues con la expulsión ahí sí yo dije, tiene que aprovechar el blanco, aquí fue, es ahora o nunca. Y efectivamente aprovechó en el arranque del segundo tiempo, donde un Independiente del Valle absurdamente ido de las acciones, ido de la realidad y del contexto, como que se perdió, se desordenó aún más de lo que estaba desordenado. Y llegó Mateo García y le hizo una asistencia, bocato de Cardinale, preciosa. ¿Quién más? Sino Dairo Moreno, gole palo nene, gole palo nene. Qué bien Dairo Moreno. Aparte que le cae la pelota ahí, y es que ni se pone nervioso. Es que en algún momento se debería poner nervioso, pero nervioso, que se va a poner nervioso. O sea, a los 40 años uno ya, los nervios se le debieron haber ido hace rato. Le cae la pelota y Tin se le define al otro costado al portero. Listo, 2-0. 2-0 en el minuto 50 del partido. Y yo dije, si Independiente del Valle no se pone medianamente serio, el Once Caldas le va a meter una pela insospechada y se acaba la llave en la ida apenas. Pero Independiente del Valle
hizo unas modificaciones, entraron Lori Arroyo, le generaron zozobra al Once Caldas, se erigió como figura el portero James Aguirre, al que mucho no le habíamos visto la cara, pero empezó a aparecer. Recuerdo un disparo de Lor, también este muchacho, bueno, lo estaban llamando por el segundo apellido, este Arroyo, Bernate, bueno, el otro, tenía un apellido ahí, Bernaza, sí, Bernaza creo que es el otro apellido. Y entonces con eso le generaron peligro al Once Caldas. Tranquilamente Independiente del Valle pudo haber llegado al descuento. Hay una pelota increíble, pero increíble, que sacó Cuesta en la línea de panzazo. ¡Pah! Llegó, hizo así y sacó la pelota. Impresionante. O sea, a Cuesta no solo le bastó hacer esa espectacular asistencia de Airo Moreno, enorme cambio de frente, sino que llegó y sacó el que iba a ser el descuento de Independiente del Valle ahí, sobre la línea. ¡Pum! De panzazo, llegó y lo sacó. Espectacular, hermoso. Y el Once Caldas termina llevándose un triunfo merecido, sobre todo por lo hecho en todo el primer tiempo. Y en el inicio del segundo tiempo, en el cierre del partido, yo creo que se dejó estar, como que se relajó, pudo haberle marcado el tercero, incluso en una jugada muy extraña, en donde un jugador de Independiente del Valle llega y le pega la pelota en la cabeza, luego da en el palo, aunque posteriormente invalidaron porque había como falta, fuera de lugar, algo así. Y el Blanco pudo haber ampliado aún más la ventaja porque el rival tenía uno menos. Sin embargo, no se le puede recriminar mucho a un Blanco que tuvo toda esa carburada, toda esa gasolina emocional de esa gente que hizo esa procesión desde la frontera entre Ecuador y Colombia hasta el estadio y que respondió en la cancha. El Once Caldas, único representante de Colombia en torneos internacionales, y ya lo hizo bien. Ya cumplió el primer paso, ahora debe certificar, debe refrendar todo eso en el Palo Grande Manizales, que yo no espero menos que 40.000 espectadores, por ahí, gente subida en el techo, por ahí, más o menos es lo que yo espero. Que esté a reventar, que se totee el Palo Grande de Manizales, porque es lo que merece este equipo. Un equipo que, siempre lo he manifestado, no tiene una nómina muy amplia, el Once Caldas. No es que, Dios mío, tenga 5 suplentes Dairo, unos 3 suplentes en la mitad de la cancha, no. Es un cuadro de utilitarios que tenía, me acuerdo, como 13 efectivos, se le fue Patiño, quedó por ahí con 12 y el resto utilitarios, que si llegó este Pipe del América y así, el Transmercado que de pronto entra a veces y te colabora, pero es un Once Caldas con el poder del amor, con el poder de Dairo Moreno, con el poder también de la concentración, y precisamente vamos a revisar el uno por uno a ver qué sucedió con respecto a lo que se llevó a cabo en este partido. Del lado Independiente del Valle, el portero, hombre, pues el portero no, lo terminan matando en los 2 goles, la defensa lo abandonó totalmente, y si hablamos de abandono, Mateo Carabajal abandonó al cuadro ecuatoriano con semejante codazo que le pegó a Jay de Riquet, lamentable. Junque, de lo poquito rescatable atrás, al menos se le veía sangre en las venas. Cortés, lamentable. Fernández, lamentable. Méndez en la mitad de la cancha, irascible y fantasmal. Luego adelante, Alcibar Casares hizo un poquito al principio del partido y luego lo sustituyeron. Guagua ido, ni siquiera ni marcaba ni atacaba. Rodríguez ido, ni marcaba ni atacaba. El Facha Spinelli solito. Nadie le hacía una diagonal, nadie lo acompañaba, así imposible. Rabanal vaya, si yo he cuestionado a este técnico. Cuando veía Independiente del Valle en la Copa Libertadores siempre se me hizo que era un equipo mal gestionado. Pero claro, como en la liga local pues más o menos responde, pues listo, ¿quién te va a decir feo, no? Claro, porque uno va y agarra la tabla de posiciones de Ecuador y pues Independiente del Valle, imbatible, intocable, pero en los torneos internacionales le ha costado. En la Copa Libertadores, competitivamente hablando, le faltó ese poquito, y contra el Once Caldas hoy tuvo una actuación lamentable Independiente del Valle. A excepción de los últimos 20 minutos, muy mal partido si tenemos en cuenta que estaba de local. Y es que mejoras a lo último, con las modificaciones estas, sobre todo de Lor y de Jean-Pierre Arroyo, Bernaza, se me va el otro apellido que le estaban diciendo ahí, pero el resto no, muy complicado lo del cuadro ecuatoriano, y antes le fue bien, porque Piero Massa, el árbitro, llegó y echó a Carabajal, y el Once Caldas no aprovechó ese hombre de más. Antes le fue bien al cuadro ecuatoriano que estaba revisando y padece mucho ante los clubes colombianos. No les ha podido ganar. Así rápidamente se me vienen a la memoria esos partidos contra Atlético Nacional en la final de la Libertadores 2016, contra el Deportivo Pereira en el mano a mano de la final, no, de la Copa Libertadores del 2023,
y ahora este mano a mano contra el Once Caldas se le está complicando ya al Independiente del Valle. Entonces, este se le conoce como el mata gigantes. Pero como los equipos colombianos a priori no son gigantes, pues entonces ahí se le empieza a complicar a Independiente del Valle. Aunque al frente tenía un gigante, porque Once Caldas tiene una Libertadores, en cambio Independiente del Valle pues tiene una Sudamericana, una Recopa, también es otro gigante, pero sin Libertadores Independiente del Valle. Ahora en cuanto al blanco de Manizales, James Aguirre no se le había visto la cara en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo sí apareció y salvó al blanco, incluso está imputando con la defensa porque se estaba durmiendo. Luego, de los de atrás, este es el que hace la asistencia y Cuesta también es el que la saca en la línea. Sí, me estaba confundiendo aquí con el central, pero no. Sí, muy bien Cuesta en términos generales, la figura del partido sin lugar a dudas, porque asistió y sacó lo que iba a ser un gol del rival. Impresionante. Jayder Riquet, con su herida de guerra, bien, aunque se están durmiendo en términos generales ya en el cierre del partido. Mateo García, gran asistencia a Dairo Moreno. Mejía, se me hace que le faltó un poco de tranquilidad, pudo haber definido mejor, pudo haber finalizado mejor unas jugadas en donde él quedó frente a frente contra la defensa Independiente del Valle. Luego, Zuleta, un partido decente, tampoco espectacular, pero un partido decente. Sánchez me gustó, su cotejo. Barrios bien, pero Barrios, hay una pelota que le tiran desde el costado y como que la quiere recepcionar en vez de definir de una. Ahí se lo comió Barrios, tenía que de una Barrios y quiso como controlarla, como no sé qué quiso hacer exactamente Barrios, negadito con el gol, pero en cuanto a los desbordes cumplió Michael Barrios. Luego Dairo Moreno, Dairo Moreno, es que hermano, yo no sé, legítimamente no sé por qué hay gente a la que le cae mal Dairo Moreno. O sea, ¿qué es lo que les fastidia de Dairo Moreno? Que tiene 40 años, que tome ese goles, le tienen envidia. ¿Cuál es el problema con Dairo? Porque a mí lo de Dairo me parece espectacular. Ya sé que me dirán, no, pero es que no es profesional. A mí me parece muy profesional. O sea, lo que él tiene que hacer, que es cumplir con goles en la cancha, el tipo lo hace. No, pero es que es un mal ejemplo. Hermano, hasta es admirable lo de Dairo porque uno llega y dice, con esa vida díscola, con tantas farras y eso, uno dice, antes es admirable. Poquitos, muy poquitos pueden hacer eso. Pero yo no sé cuál es el problema. Hay muchos que tienen, aunque yo creo que son los menos los que tienen problemas con Dairo Moreno. Entre esos el técnico Néstor Lorenzo, que yo creo que no lo puede ni ver y lo convocó más que todo por compromisos comerciales que por una convicción real, porque yo no creo que Lorenzo un día se levantó y dijo, oh mira Dairo Moreno, sobre todo él con lo que desprecia el fútbol colombiano y sus equipos, y mucha gente lo apoya en eso. En esta oportunidad los cambios al Once Caldas no lo potenciaron tanto, sino que esos cambios sirvieron más como instinto de conservación ya en el cierre del partido, que creo que pudo haber convertido un gol más el blanco para haber llegado totalmente seguro. De todas maneras es una ventaja nada despreciable la que tiene el Once Caldas, porque yo pensaba antes de que se jugara el partido de ida, bueno, difícil, Independiente del Valle es un equipo veloz, es un equipo preciso, de pronto puede complicar. Yo negociaba el empate, yo firmaba el empate, listo, no pasa nada. Pero te ves 2-0 arriba para la vuelta lo que hay que hacer es jugar el partido como si fuera 0-0, pero también hay que pensar muy bien las acciones, tener cabeza fría, no celebrar antes de tiempo. Es una buena ventaja, pero no hay que celebrar antes de tiempo, hay que ir paso a paso. Se consiguió el primer objetivo, que era sacar una buena diferencia de visitante, y ahora hay que refrendar las cosas de local, pero de todas maneras el hincha del Once Caldas, ¿quién le quita la emoción ahorita? Sobre todo a los que hicieron esa procesión, a los que llegaron caminando, como caldenses errantes allá al Estadio Independiente del Valle. No, sensacional, qué chimba de verdad. Ahora es momento para que todos ustedes dejen sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció este triunfo 2-0 del Once Caldas con doblete de Dairo Moreno? Ya saben, suscríbanse, denle like, eso ayuda un montonazo. Como siempre, yo soy Brandon Cavani y nos vemos hasta la próxima. Chao.